Ay, amada iglesia, buenas noches. Nuestro Padre Eterno les siga bendiciendo. Tome asiento, por favor. Venga conmigo al libro de Shemot, libro de Éxodo capítulo 3, verso 1. Libro de Éxodo capítulo 3, verso 1. Si quiere apuntar estas concordancias, me gustaría mucho que las apuntara. Quizá no tengamos tiempo de tratarlas, pero van a ser la columna vertebral de la enseñanza de la palabra de hoy. Vamos a estar en el libro de Mateo capítulo 17, versículos 1 al 3. Mateo capítulo 17, versículos 1 al 11, pero vamos a estudiar del 1 al 3. Luego estaríamos en el libro de Génesis o Berechit capítulo 28, versículos 1 al 14. Libro de Génesis capítulo 28, versículos 1 al 14. De ahí saltaríamos al resto de la concordancia, todo tendiente al libro de Éxodo capítulo 3, verso 1 al 2, verso 1 al 3. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los fallos en la Matrix o los fallos en la realidad. Antes de comenzar a hablarles de Albert Einstein, que es uno de nuestros científicos más importantes del siglo pasado, quien nos habla de la entropía, de la física cuántica, de la mecánica cuántica, de la teoría de las cuerdas, todo eso ya se los he enseñado, ¿verdad? Así que todo esto tiene que ver con la palabra de Dios. Por favor, míreme, no se distraigan, míreme acá, por favor, allá. Quiero que me mire y quiero que reciba algo especial en su espíritu. Todo lo que vamos a hablar ahora está demostrado bíblicamente. Lo científico está demostrado en la Biblia. De hecho, muchos de los acontecimientos científicos del siglo pasado y los que están aconteciendo en este siglo están demostrados en la palabra. Y redundando, los científicos han comprobado que la Biblia realmente sí es verdad y es totalmente verosímil, ¿verdad? Así que antes de ir a la palabra, ¿a cuánto les ha ocurrido por ahí que escuchan ruidos en su casa? Que mueven cosas. Eso no es normal. Número 2, ¿a cuánto les parece ver personas y cuando van a dirigirse a ellas desaparecen o no están? ¿A cuánto les ha parecido? ¿Les ha pasado eso? A mí me pasa cada rato. Eso no es normal. ¿A cuánto les ocurre que soñaron con alguien o con una situación y ocurre tal como la soñaron? ¿O solo a mí? Ok, eso no es normal. ¿A cuánto les ocurre que están pensando en alguna persona y ella los llama o se la encuentran? Fíjese que yo también estaba pensando en usted. Eso no es normal. Para nada. ¿De qué está hablando, apóstol? Ahora sí estoy hablando de cosas que, perdón, que no suceden, que pueden pasar, pero que no son de acuerdo al momento físico, natural del discurrir de la vida. ¿Me estoy explicando? ¿Estoy siendo sencillo? Nos demoramos hoy en entrar porque estamos orando precisamente para que la enseñanza sea bastante sencilla y la podamos comprobar en la Biblia. Número 2, la brujería, la hechicería no es normal. Sin embargo, es real. Fíjese lo que le estoy hablando. Estoy hablando de cosas supranormales o sobrenaturales. Estoy hablando del inframundo o del mundo y la vida eterna. Amén. Ok. Básicamente quiero que usted coincida conmigo en que la palabra de Dios nos revela cosas que solamente están disponibles para los hijos que las buscan de corazón. Porque dice que Él nos revelará los misterios muy guardados y las cosas escondidas, pero solamente a los que nos preocupamos por esto. Ahora bien, voy a hablarle de algo muy normal. Las personas que estamos entrando en los años dorados, en la edad dorada, nos parece que el tiempo no ha pasado o ha pasado demasiado rápido. Ayer hablaba yo con un familiar, ¿cuántos años tienes? 45. Yo, o sea, ayer o fue antier, estuve visitando una familia que quiero muchísimo, que hace 17 años no veía, imagínense, de esta iglesia. Gloria a Dios, van a regresar. Y cuando yo miro los niños que yo abrazaba, pequeñitos,
que yo alzaba bebés y ahora los veo de 18 y 20 años, 22 y 23 y 24, yo digo, wow, ¿cómo ha pasado el tiempo? El tiempo pasa y pareciera que frente a nuestros ojos no discurriera o pasa muy rápido y quizá, aunque lo percibimos, no nos damos cuenta. De eso vamos a hablar hoy, de los fallos en la matriz o de los fallos en la realidad. Quiere decir esto, eso se hizo muy famoso en una película que también tiene ese nombre, es que Matrix. ¿Cuántos se acuerdan por ahí en el año 99? ¿Y de qué hablaba esa película? Esa película hablaba de que había una realidad virtual y que la humanidad vivía en una realidad hecha por computador que no era real y que asimismo había una realidad que era real, pero que no era la verdad que estaban viviendo los personajes. Y el que no me entendió, lo siento. Venga conmigo a la palabra. No, mentira, estoy molestando. El diablo quiere hacernos ver que el pecado es normal y es bueno. Y que aunque es pecado y no es bueno, Dios lo deja pasar y no ocurre nada. Déjeme decirle que sí pasa. Venga, por favor, vamos a ver una de las realidades virtuales y uno de los fallos de la realidad más grandes que me ha parecido a mí en la Biblia. Luego en Mateo capítulo 17 y luego en Génesis 28. Leamos, por favor. Vamos a hablar de nuestro padre Moisés. Digamos, Che. Cuando nuestro Señor llama a Moisés. Amén. Versículo 1 del capítulo 3 del libro de Éxodo, libro de Shemot. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, diga conmigo, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Pastoreando. Y en este pastoreo, discurriendo el tiempo, llevó las ovejas hasta el monte Oret. ¿Me sigue? Verso 2. Wow. Y se le apareció el ángel del Todopoderoso. En este caso es una epifanía, es Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Y se le apareció el ángel del Todopoderoso, escuche esto, en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Míreme, por favor, y quiero que usted se ponga en ese escenario. Imagínese que usted y yo estamos en Israel, allá, llegando en el desierto de Judá, llegando a Madián. Imagínese qué cosa tan bonita, casi que en la tierra prometida. ¿Usted me sigue? Llegamos a un monte alto y estamos ahí viendo unas ovejitas que alguien está pastoreando, un pastor de ovejas. ¿Me sigue? Ovejas, corderos, etcétera. Y de pronto vemos a lo lejos que hay un fuego encendido en un arbusto. Y un fuego muy candente, pero que el arbusto no se consume, no se quema. ¿No le parece raro? ¿Recuerdan la semana pasada que les dije que se iban a seguir suscitando los incendios? ¿Y si ven cuántos incendios hemos visto desde el domingo pasado a hoy? Más de 4. Porque la palabra del Señor se sigue cumpliendo. Le suplico, iglesia, y tú que me estás viendo, ore por Colombia. Porque vienen 3 temblores de tierra fuertes. Muy fuertes. Y si usted y yo nos ponemos a orar, nuestro Padre puede tener misericordia. Pero sí van a ocurrir para que la gente se alerte. Les dije que iban a venir unas tomas guerrilleras muy terribles el domingo pasado. ¿Les dije o no les dije? Mire lo que está pasando, miren noticias. Así que nos toca orar a nosotros por la paz de Colombia. La paz no la dan los hombres, la paz la da Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Y no va a haber paz, familia, lo siento, no va a haber paz porque el Señor a mí me habló. Y me habló hace 2 años y me dijo que esa paz mentirosa de Gustavo Petro no iba a ser. Que por el contrario le iban a hacer quedar mal. ¿Se acuerdan que les dije? Y que esto iba a ser un hazmerreír ante todo el mundo. Y está ocurriendo. Pero créanme que no va a haber paz. La paz la va a poner Dios detonando bombas en los campamentos de estos miserables, asesinos, secuestradores. Han matado a más de 25 personas. Van 30, dicen. Se han metido a las casas a secuestrar y a matar las personas. De tal forma que ya es normal encontrar un cadáver cada cuadra y media. Eso no es normal. Tenemos que orar. Amén. Entonces, fíjese, no es natural que usted vea un incendio y no se queme la casa
no se queme el arbusto, no se queme el lugar donde hay ese incendio. ¿No le parece raro? ¿Lo leemos otra vez? Léalo conmigo. Y se le apareció el ángel del Todopoderoso en una llama de fuego. Una llama de fuego. Así que el fuego era real. En medio de un arbusto, una zarza. ¿Alguien me sigue? Wow. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se quemaba, no se consumía. Recuerde Hechos capítulo 7, versículos 39 en adelante. Hay algo muy parecido allí. Vean, lea conmigo verso 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. O sea, digo, esto no es normal. Al decir que es una grande visión, está hablando de algo sobrenatural. ¿Me sigue? ¿Por qué causa la zarza no se quema? O sea, él sabía como ser humano que no es normal que vea un incendio y no pase nada. Versículo 4. Viendo Yahweh, bendito es su santo nombre, el Todopoderoso, que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Míreme, ¿no le parece a usted más raro que haya un fuego muy fuerte, haya una llama muy fuerte, no se queme lo que se está quemando, que se debe quemar, perdón, y aparte de eso aparezca Dios llamándolo? Deje aquí un momentico, siga conmigo, libro de Mateo capítulo 17, venga rápidamente, aprendamos algo. Libro de Mateo, Matillahu capítulo 17. Me impresiona mucho, esto lo enseñé hace poco, pero quiero que miremos aquí el fallo de la matriz. Eso sí que me impresiona. Venga conmigo, verso 1. Perdón. Mateo capítulo 17, verso 1. Tengo un título que dice la transfiguración. El solo título me transfigura. Eso está importante, ¿verdad? Lea conmigo. 6 días después, Jesús, Yeshua, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. ¿Dónde estaba Moisés? En el monte Horeb, en un monte alto. Amén. Él no estaba en el monte, él solo llegó al monte. Pero nuestro Señor y Salvador sí los llevó al monte alto. Ya les hablé que eran más o menos 2.218 metros de altura. ¿Me siguen? ¿Se acuerdan que les hablé de esto? Ok. Y se transfiguró delante de ellos. La palabra transfigurar quiere decir transformar. Aló. Cambiar de forma. ¿Sí me sigue? Así que leamos por favor verso 2. Y cambió de forma delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como luz. Verso 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Cómo? Míreme, estamos hablando más de 2000 años de la muerte de Elías, de la muerte de Moisés. Casi 2500, ¿usted me sigue? ¿Aló, hay alguien aquí? Ahora mire por favor lo que acabamos de leer. ¿Qué tal que nos invitaran a nosotros? Tuve el privilegio de estar allí en este maravilloso monte. ¿Se acuerdan que les hablé del monte Tabor y etcétera? Bueno, miren los servicios, por favor, anteriores. Y veamos nosotros a nuestro Señor y Salvador. Normal. Supongamos que estemos en esa época, no que estamos en esta. Y que nos salude y diga, hola Fernando, hola Elías, hola Elber, ¿cómo estás? Y comience a transformarse de forma. Perdóneme redundo. A transformarse, a cambiar de forma. Y esa forma sea, mire, lea conmigo, resplandeciendo su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aparte de eso le aparezcan 3 muertos, hágame el bendito favor, y se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Míreme, ¿usted qué haría? Seguro saldría corriendo. De pronto hasta yo también. Bueno, yo no creo porque yo anhelo todo esto y ustedes saben y la gloria solo es para nuestro Padre eterno. Me ha permitido ir al cielo 4 veces. Así que estoy familiarizado con esta circunstancia. Pero piense un momento. Está nuestro Señor y le empieza a hervir el rostro. Hierve tanto que parece que el mismo sol es el rostro de él. ¿Alguien me sigue? 1000 perdones. Y comienza sus vestidos a hacerse brillantes, muy brillantes, más brillantes que la luz.
Y aparte de ello viene Elías y viene Moisés a hablar con él. ¿No le parece un fallo en la realidad muy bravo? ¿Extraordinario? ¿Qué decimos de Génesis 28? Míreme, no vayamos allá por tiempo. Quiero comenzar a hablar de esto bastante fuerte. Génesis capítulo 28. Llega Jacob, ora al Señor, está muy triste, no tiene que comer, ya les enseñé eso. Coge una piedra, la pone ahí de almohada porque es lo más blandito que tiene. No quisiera pensar afortunadamente allí hace calor, pero por la noche hace frío. Imagínense si la almohada es una piedra, no quiero imaginarme la cobija que tenía. Bueno, eso es otro asunto. Y comienza a ver este hombre, porque luego dice la palabra, Génesis capítulo 28, después del versículo 12, comienza a ver este varón una escalera que se apoya en la tierra. Imagínense lo pequeñita. Una escalera que viene desde el cielo, muy, pero muy, muy grande. Está hablando. Y se apoya en el cielo. Se apoya en la tierra, perdón. Viene desde el cielo. Y ve ángeles que suben, después de que él habla con ellos, y ve ángeles que bajan, trayendo el mensaje. Si no fuese cristiano, diría, qué loco es esto. Pero sabemos que esto es real. Pero imagínese que ahora mismo usted pudiera ver los ángeles que hay a mi alrededor. De tal forma que usted ve que estoy transpirando, mi rostro aquí estoy transpirando realmente. Hay fuego acá. He tenido el privilegio de verlos, hablar con ellos, jugar con ellos. Aquí me han hecho cosquillas, muchos se han dado cuenta, han aparecido en los videos. Esto no es normal para nosotros. Pero para personas normales no es normal. Cuando nosotros hacemos esto, míreme, estamos moviendo dos realidades, una física y una espiritual. Cuando tú haces esto, cuando tú haces esto. Solo que los cristianos normales no pueden ver lo que realmente sucede cuando levantan sus manos. Cuando levantan su voz hacia el Señor, mil perdones, y le declaran lo que siente su corazón. No lo que siente su alma, su mente, sino lo que siente su corazón. Cuando viene un milagro, y se lo voy a decir más adelante, un milagro es la prueba fehaciente de un fallo en la realidad tuya y mía. Porque por eso se llama milagro, algo que tú no tienes el control, algo que tú no puedes hacer y que sucede de una manera sobrenatural. Ahora, teniendo el acervo probatorio, sabiendo que Moisés estaba pastoreando las ovejas, se fue al monte Hermón, al monte de Dios, había una llama de fuego, había una zarza ardiendo, no se quemaba, y Dios le habló, y sabiendo lo que está pasando aquí con nuestro Señor y Salvador, que se transforma delante de ellos, y sabiendo lo que sucede con Jacob, ¿qué tal si hablamos de la forma científica? Porque no podemos desconocer la forma científica. O dígame, ¿cómo, y perdóneme, no quiero ser grosero, cómo es posible que un avión vuele? A ver, un avión es una conjunción de tuercas, tornillos y metal. Escuche, escuche. Combustible. Combustible. Más volátil que cualquier cosa en esta tierra. Y pese 25 o 50 toneladas y se levante de tierra con 200, 250 personas comiendo, yendo al baño, el que entendió, entendió, y luego llega a un destino diferente. Y si quiere más, le voy a hablar más. Si tomásemos un avión de aquí a Hong Kong, a China, es que nomás de aquí a Europa, a Madrid, por ejemplo, nosotros traspasamos la barrera del espacio-tiempo, de tal forma que llegaremos o antes en China, un día antes, o en Madrid, un día después. ¿Cómo le parece eso? ¿Cómo le parece lo que le estoy hablando? Así que esto es un logro científico, pues en Daniel capítulo 12, la palabra dice después del verso 3 que la ciencia se aumentará. Pero miremos una o dos teorías de Albert Einstein que es importante que se ven reflejadas en estos 3 capítulos que estamos viendo hasta el momento. Albert Einstein
contribuyó esencialmente al nacimiento de la teoría de la mecánica cuántica. ¿Qué es eso, apóstol? Es el análisis que hizo él del efecto fotoeléctrico en las moléculas o en los fotones de luz. Apóstol, no le entiendo ni papa. Gloria a Dios que estamos aquí. Resulta que Albert Einstein vio los reflejos de la luz y vio, por ejemplo, el arco iris. ¿Cuántos se acuerdan del libro de Génesis capítulo 6 y capítulo 9? Donde es una señal que Dios nos puso. Y vio que la luz se reflejaba, pero vio que la luz también tenía electricidad. Y entonces este hombre fue el primero en proponer la discretización de la radiación electromagnética en los fotones. Se llamaron, antes de llamarse fotones, se llamaban cuantos. ¿Cuántos saben qué es un fotón? El fotón es la molécula, el átomo que compone la luz. ¿Y se mide cómo? Pues por fotones, por la unión de cada uno de ellos. ¿Alguien me sigue? Estoy hablando de 1905. Este caballero Einstein propuso que la luz estaba compuesta por quantum, repito, quantum de luz, o sea, por fotones. Más adelante se pudo descubrir que se llamaban fotones. Él introdujo la dualidad de las ondas de la partícula. Quiere decir que la luz es una partícula, pero la luz también es una onda. Este tipo era tremendo. Para los que no saben, él era judío. Conocía también del evangelio. Para los que no saben. Y este varón usaba una de las leyes que él más habla, de la ley de la contemplación. Nosotros la llamamos adoración. ¿Aló? ¿Cuántos adoramos aquí? Levantamos nuestras manos, cantamos a Él, oramos en el Espíritu. Pero la adoración, si nosotros entendemos los componentes de la adoración tiene 3 componentes. Número 1, agradecimiento. ¿Aló? Número 2, testimonio. O sea, el agradecimiento por las cosas que Él nos ha revelado. Y número 3, la composición del milagro. Estoy agradecido por todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Por todo lo que Él me ha regalado. Por la salud que tengo. Imagínense, ya está nosotros montando en bicicleta, andando 20 y 30 kilómetros. La gloria es para el Señor, aleluya. Tenemos una salud impecable. Rara vez nos da un escalofrío por ahí. Gloria a su nombre, amén. Así que levantamos nuestras manos en adoración, en alabanza, en gratitud. ¿Alguien me sigue aquí? En esa adoración podemos ver los reflejos de la gloria de Dios. Yo no dejo de agradecerle a mi Padre Eterno cuando estoy en la torre de adoración, porque siento la paz de Él, lo puedo contemplar en el horizonte, en el sol, en el aire. No sé si usted me sigue. Allí Einstein se dio cuenta que no solamente la luz se movía, sino que la luz también tenía ondas de sonido. Y decía, wow, eso es la ley que estamos hablando ahorita, de la dualidad cuántica o la mecánica cuántica. Eso tiene todo que ver con la ley del movimiento. ¿Y qué dice Einstein de la ley del movimiento? Leamos un poquito aquí. La revelación de Einstein consistía en que los observadores en movimiento relativo experimentan el tiempo de una forma diferente, aunque sea real. Me explico. Usted está viéndome allá desde su silla y yo lo estoy viendo acá desde el altar. Lo que yo le estoy diciendo, usted lo está viendo y lo está escuchando, pero para mí es diferente a la percepción que usted tiene y es diferente la percepción que usted tiene de lo que yo estoy viendo. ¿Sí me expliqué? Fácil, fácil. ¿Qué tiene todo esto que ver conmigo, con mi vida? Todo. Aló. Porque estamos hablando, aleluya, escúcheme muy bien, que es posible que 2 acontecimientos tengan lugar de forma simultánea, pero la perspectiva de cada observador sea diferente. Amén. O sea, plausible todo lo que estamos hablando. Un ejemplo de todo lo que estoy diciendo en este instante también son tus recuerdos, mis recuerdos. ¿Cuántos recuerdan la primera vez que vinieron a la iglesia? ¿Sí se acuerdan? Yo me acuerdo. Yo me acuerdo el primer día que abrimos la iglesia, cuando cumplimos 1 año, 2 años, 10 años, 20, los que llevan conmigo 30, etcétera. ¡Wow! Y resulta que lo que usted recuerda de ese mismo momento puede ser muy diferente a lo que yo recuerdo. Ahí está la teoría de la mecánica cuántica, del movimiento cuántico. ¿Alguien me sigue? Mire cómo la verdadera palabra tiene toda la relación con lo que estamos hablando. Amén. Aleluya. Entonces la teoría de la matriz, ¿en dónde encaja? En todo lo que estamos hablando. Escúcheme.
Esta teoría habla que nosotros vivimos en una realidad hecha por computador o en una realidad virtual. Podría ser o no podría ser. Pero ¿qué si yo le digo que usted y yo fuimos creados por una mano invisible, por una voz invisible que es real y que se llama Yahweh, bendito es su santo nombre? ¿Se da cuenta? Escúcheme lo que le estoy hablando. En otras palabras, dice nuestro Padre, ahí en el libro de Eclesiastés, que lo que fue, ya es. Y lo que ya es, será. ¿De qué está hablando? Pues de la mecánica cuántica del movimiento. ¡Aló! En español, apóstol, está hablando que el pasado es el mismo futuro y es el mismo presente eterno. ¿Usted puede creer eso? Créalo, le conviene. Porque cuando usted y yo estemos delante de Dios, nos pasarán todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Y daremos cuenta por cada palabra ociosa que dijeron nuestros labios. Pues por nuestras palabras nos salvaremos o nos condenaremos. Nuestro Padre eterno nos guarde. ¿Cuántos decimos amén? Y dice la palabra en Apocalipsis capítulo 20, verso 12, que estarán los muertos grandes y pequeños delante de Dios, los ricos y los pobres, y que los libros serán abiertos, y que seremos juzgados los muertos por las cosas que estén escritas en los libros según nuestras obras. Apocalipsis capítulo 20, versos 12 al 15. Y dice que el que no esté escrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Alguien puede decir amén a eso? Levante sus manos. Diga, Espíritu Santo, haz que yo entienda lo que el apóstol me está hablando. Amén. Míreme, le estoy diciendo que la humanidad vive en un planeta, según la teoría de Einstein, que tiene 9 dimensiones. Nosotros conocemos solo 3, lo alto, lo profundo y lo ancho. Y esa teoría dice que el planeta Tierra vive en 9 dimensiones espaciales y que cada una de esas dimensiones conducen a un universo con leyes de la física y la naturaleza diferentes. Y yo lo creo. Y yo lo creo. Porque he tenido el privilegio de ir al cielo y ver a familiares míos que han muerto. Yo digo familiares míos también de la iglesia porque son mi familia que han muerto y me han hablado. Y yo no he visto ningún muerto en el cofre o en el cajón que hable. Pero sí le puedo asegurar que me escucha. Y aquí quiero contarle algo. Vi un testimonio de un pastor en Nigeria. Una de sus siervas tenía un hijo de aproximadamente 16 a 18 años. Y se murió el muchacho, se enfermó de una neumonía y se murió, lo llevaron. Cuando lo llevó al hospital estaba gravemente enfermo y murió en el hospital. ¿Hasta aquí me sigue? Pero esta mujer sabía en su corazón que Dios resucita a los muertos como Juan 11 Lázaro. ¿Cuántos se acuerdan? A mí no vengan con el cuento que un muerto después de 4 días, cuando sus vísceras, por eso llaman evisceran, se explotan y puede volver a la vida. Y, hola Fernando, ¿cómo está? Pues en este ministerio Dios ha resucitado 7 cadáveres, 4 en el vientre, perdón, 3 en el vientre, 1 nacido ya, y 3 normales, ahí en la calle y 1 en la cárcel La Picota. Míreme por favor. Esta señora sabe que Dios resucita muertos y que su pastor anda en santidad y dijo, voy a llevar a mi hijo muerto a la iglesia para que el pastor ore por él y Dios lo resucite. ¿Y qué creen que pasó? Los que quieran les envío el video por WhatsApp. Pues esta señora llevó el cadáver de su hijo, le dijo a los médicos, me llevo a mi hijo y se lo llevó para la iglesia, no para la funeraria. Y allá se arrodilló, le dijo, pastor, yo sé que Dios resucita a los muertos. Y yo necesito a mi hijo, a mi único hijo. Yo necesito que mi hijo viva. Ore al Señor por mi hijo. Y este varón le dice a ella, mujer, yo no soy Dios. Si Dios quiere, su hijo resucita. Si Dios quiere. Pero voy a orar. Y si Dios quiere, su hijo va a resucitar. Y comienza este varón a orar. Y le dice a la iglesia, a la mamá, llama a tu hijo 3 veces. Lo llama 3 veces. Y luego comienza a orar este varón y ahora llamémoslo todos, le dice a la iglesia. Y la iglesia comienza a llamarlo a los gritos. Y sigue orando este pastor. ¿Y qué creen que pasó? Pues el muchacho resucitó. Me gustaría que usted tuviera el video. Cuando este muchacho, estaban las personas grabando en celular, con celular ahí, vuelve a la vida. Yo pensé que era un niño, pero es de 8 o 10 años. No, era un
joven entre 16 a 18 años. La cara de terror que tiene este muchacho a mí me asombró. Me dejó pegado al techo. Cuando este muchacho vuelve a la vida, está totalmente asustado. ¿Y qué creen que hizo la mamá? Salió corriendo de la iglesia. Se fue corriendo de la iglesia la señora. Y cuando el muchacho grita y llama a su mamá, le pregunta al pastor, ¿dónde estoy? El pastor le dice que está en la iglesia. Y él dice, ¿dónde está mi mamá? Su mamá ya viene, le dice el pastor. Pastor bien diplomático, respetuoso. Me hizo acordar de mí. O sea, no se puso ahí a echarle al agua. Le pregunta al pastor, ¿dónde estabas? Ahí es donde viene este testimonio. Lo vi hace 5 días y no me ha dejado dormir. Le dice el joven, no sé dónde estaba. Lo único que sé es que estaba en un camino sin fin. Un camino interminable. Y caminamos muchísimo, por mucho tiempo. Y habían 3 seres vestidos de negro a mi lado. Y entonces yo miré así como usted acaba de pensar, este muchacho no era salvo. Con razón la mamá le pidió al pastor que orara por él. Y le pregunta al pastor, ¿qué pasó? Pues iban caminando en este camino sin final, cuando escuché que me llamaban, gritaban mi nombre muy fuerte. Y estas 3 personas vestidas de negro se fueron por otro camino y ahora aparecí aquí. Y comienzo yo a reflexionar sobre esta revelación que me dio el Señor hace 4 días. Cuando la compartí con mi esposa me dijo, wow, eso me dijo mi esposa. Porque esto es algo muy profundo, amada familia, que nosotros tenemos que manejar y conocer como hijos de Dios. Los milagros están dispuestos para nosotros. Pero este jovencito, escúcheme, tuvo una falla en la matriz, tuvo una falla en su realidad. Y la falla más grande que tenía este muchachito es que muy posiblemente no era salvo. Porque si hubiese sido salvo, llega de una vez a la presencia del Padre y mínimo lo conducen 3 ángeles a la presencia del Señor. Escúcheme muy bien. Y sabe cuál es su destino. En este caso, esa falla en la matriz es que él no encontraba el camino y el camino no tenía fin. No sé si me estoy explicando. Dicho esto, amada familia, ¿qué es un fallo en la matriz? Un fallo en la realidad es un error o una experiencia que puede tener cualquier persona que demuestra que está viviendo un error en su mundo. ¿Usted me está escuchando? Óigame bien. Es un error en la vivencia o en la experiencia de esta persona que le muestra que el mundo real que está viviendo no está funcionando correctamente. Y este error o este fallo puede ser en lo físico o en lo mental. Puede ser en la realidad física que esté viviendo esta persona o puede ser un problema que tenga en su cerebro o un problema neurológico. Dicho esto, puede ser también un déjà vu, que son episodios que perturban la lógica racional, la percepción de la realidad en las personas y que puede tener una explicación que no sea muy congruente con lo que la persona esté viviendo. ¿Sí me estoy explicando? Momentos, hechos o sucesos que no son racionales, que no son congruentes con lo que nosotros vivimos o conocemos. Repito, una persona que está allá a nuestro alrededor y vamos a hablar con ella y resulta que no estaba. A mí me ha ocurrido muy frecuentemente aquí en la iglesia. Yo veo a Pepito, a fulanito y le pregunto al familiar o le pregunto al hermano, oye, ¿dónde está fulano? No, él no vino hoy. Y yo lo veo sentado ahí en la iglesia recibiendo. Después me dice, no, yo vi el culto, apóstol. Pero si usted no vino a la iglesia, no, pero yo estuve en culto. Entonces es una realidad que tiene un fallo que no tiene una explicación lógica, racional, congruente. Es una especie de indicador de irrealidad. ¿Alguien me sigue? Que indica que esta realidad no es tan sólida como parece o como cree la persona que parece. Diga, una irrealidad. Oiga, esto es maravilloso, ¿no le parece a usted? La distorsión de la realidad es una construcción consciente o inconsciente en un suceso donde se participa de manera directa o indirecta. Así que la persona puede estar consciente o no, puede ser un fallo en su realidad físico o no físico, puede ser real o irreal, pero siempre va a ser que la persona lo pueda sentir y lo pueda discernir. ¿Alguien está aquí?
Esto viene de acuerdo a la idea que la persona forme de la situación que está pasando. Y esta situación puede ser justificada o injustificada para el sujeto de prueba. Me explico. Puede que él crea que sí o pueda que crea que no. Pueda que crea que es una diosidencia o que, ay no, qué curioso, ¿no? Cosas que pasan. Lo que le estoy diciendo es que usted tiene que tener mucho cuidado con los fallos en su realidad. Voy a hablarle primero de los fallos bíblicos para que nosotros tengamos un ejemplo, o mejor, un ejemplo bíblico. Uno de los ejemplos bíblicos que más me rompen a mí la cabeza es la muerte y resurrectación de nuestro Señor y Salvador. Porque no es lógico que la persona resucite, sobre todo una persona, ¿sí?, que es enterrada, que está sepultada, que está asegurada y salga a la luz como si no hubiera ocurrido nada. No es natural, repito, Juan capítulo 11, que Lázaro llevara 4 días de muertos y nuestro Señor lo llame y el muchacho aparezca como si no hubiera ocurrido nada. ¿Alguien me sigue? En otras palabras, uno de los fallos de la realidad en la cual nosotros existimos son los milagros. Pero ahora veamos lo antagónico de un milagro, el pecado. El pecado es la lesión más grave que un cristiano puede hacer en su realidad. Es un fallo en su realidad y en su verdad. Pero sigamos hablando de esto. Nosotros tenemos muchos ejemplos bíblicos de los milagros de nuestro Señor y Salvador. Acabamos de leer en Mateo 17 la transfiguración. Pero ¿le parece pescado Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2? ¿Le parece pescado que primero se apareció a Juan, se apareció a sus discípulos, luego en el camino de Juan capítulo 20? ¿Cuántos se acuerdan? Y luego se aparece a más de 500 personas. ¿Está aquí conmigo? Aleluya. Nuestro Señor y Salvador hace como a Él le parece. Y Él apareció indistintamente a sus discípulos. Y apareció luego a 500. Esto me parece, imagínense. Todas estas personas fueron afectadas en su espacio y tiempo por un milagro. Y ellos fueron expuestos a una realidad o a una verdad alterna. Imagínense que aquí aparezca nuestro Señor y Salvador. Eso tiene que volarnos la cabeza a nosotros. Pero resulta que se requiere que nosotros lo llamemos. Se requiere que nosotros creamos en Él. Y se requiere que nosotros querramos cambiar de verdad. Porque Él no va a aparecer donde no es celebrado. ¿Cómo podemos nosotros saber, escúcheme bien, si en nosotros quizá hay realidades constantes o inconclusas en nuestra vida? O hay fallos en nuestra matriz o fallos en nuestra realidad. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Aló? Dije, redundo, insisto y puntualizo, que el pecado es una falla a nuestra virtualidad, a nuestra realidad, a nuestro conocimiento, a nuestra sensatez. Eso en contra de nuestra vida eterna y en contra de nuestra paz física y espiritual, el pecado. Pero estamos hablando de cómo podemos nosotros aplicar esta verdad, estas fallas en la matriz. ¿Será que nosotros tenemos esas fallas? ¿Qué tal si podemos nosotros discernir lo que le voy a decir a continuación? Míreme. Podemos tener cosas o variantes detenidas o en espera, quizá desde hace mucho tiempo. Podemos tener fallas en nuestra realidad o en nuestra matriz, si lo decimos así, que se convierten en variantes o verdades detenidas desde hace tiempo. Apóstol, ¿de qué está hablando? ¿Qué si yo le digo que nosotros tenemos por ahí fallos olvidados, de rencores anteriores, de malgenios pasados, de falta de perdón por ahí detenida en nuestro pasado? ¿Aló? Esos fallos o variantes pueden ser cosas abandonadas sin resolver. Y eso va a crear siempre una fluctuación en su vida espiritual. Se lo repito, eso va a crear siempre una variante, un pico, un fallo en su realidad o en su comunión con Dios o en su posible salvación. Dios nos guarde, amén. Personas que partieron de este mundo y tú no te pudiste despedir, por ejemplo. Y entonces después sale diciendo por ahí el paciente, se me está apareciendo el alma de fulano de tal.
No, eso es una falla en la matriz. Es que no arregló las cositas con esa persona. Quizá le guardó rencor, quizá no le pagó algún dinero, quizá habló mal de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos no pudieron abrazar a una persona que amaba. No pudieron despedirse de ella, no pudieron decirle cuánto la amaban, no pusieron las cosas en claro. Ahí quedó una variante, ahí quedó una matriz latente. No sé si me estoy explicando. Aleluya. Quizá fallas con amigos. Mire, yo conozco personas que, yo no sé el Señor por qué me pone a decir esto, que tuvieron relaciones con su esposa, luego con la hermana de su esposa, o esposas que tuvieron relaciones con el cuñado, etcétera. Eso es una falla en la sangre, falla en su realidad muy grave. Son cosas que hay que arreglar. Violaciones, etcétera. En tiempo pasado o indeterminado o inmediatamente anterior, no se hicieron las cosas que requerían haberse hecho o haberse lidiado o haberse perdonado o haberse saldado. Puede que sea en el pasado inmediatamente anterior o puede que sea en un pasado. ¿Cuáles, por ejemplo? Ya estamos hablando de ellas. Pero ¿qué tal la honra a padre y madre, por ejemplo? La honra a los hermanos, la honra a la familia. El no reconocer a la esposa, todo lo que la esposa hace por uno, o el esposo, o un familiar que siempre le ha dado la mano y no reconocerlo. Eso es causal de que haya un fallo ahí en tu realidad. Personas que han partido, con las cuales, repito, se ha discutido o por falta de comunicación se fueron y no tuviste tú el corazón o la gallardía de decirle, oye, perdóname, oye, ven, o te recuerdo, o te amo, o te quiero, etcétera. Aló. Personas a las que quizá le demos gracias, gratitud, o personas que quizá nos hicieron daño y no supieron perdonar. Yo digo, no supimos, no, porque yo me he puesto en orden desde hace varios años con eso. A veces le hacemos daño a personas sin quererlo. A mí me ha pasado, incluso como pastor en la iglesia. Pero basta con pedir perdón. Lo he hecho muchas veces. No tengo ningún problema con volverlo a decir. Pero eso hay que subsanarlo. Amén. La compañía y el amor desinteresado. Siempre creemos y asumimos que la persona que nos acompaña o que es nuestra esposa o nuestro esposo sabe que lo amamos. No, a las personas hay que demostrárselo. Y a veces hay que dejar las palabras y usar los hechos. Amén. Personas con las que compartimos y ha pasado el tiempo y la distancia y no volvimos a hablar con ellos. Sí lo recordamos quizá, pero nunca se lo dijimos o jamás llamamos. Señor nos guarde, amén. Personas que formaron parte de nuestro ámbito, de nuestra familia o de nuestros amigos y porque por alguna circunstancia de la vida que no pudimos superar con diálogo se fueron. Se fueron quizá disgustadas, se fueron odiándonos, a veces con justa razón. Tenemos que subsanar eso y sanar esos corazones, esas heridas. Son fallos en la realidad. Mire, algo que el Padre me decía claramente es que por cada hierro que cometamos, entiéndase error o rencor u olvido o asumir, el Señor nos va a pedir cuentas. Así que yo he estado orando por muchas personas que quizá se fueron, eran muy cercanos, yo los amaba mucho y se fueron. Y quizá yo no tuve la entereza o yo no tuve la entereza de decir, oiga, pastor, hasta luego, chao, me voy. Es importante sanar, subsanar esos espacio-tiempos anteriores. Superar esa falta de diálogo, superar esa falta de perdón o superar ese resentimiento, ese odio y pasarlo por alto pidiendo perdón. Así nosotros hayamos tenido diferencias con esas personas, con motivo o sin motivo, discordias o no discordias, es mejor, pues llama discordia, porque es un problema aquí del corazón. La palabra misericordia es sacar la miseria del corazón. Todo lo que habla de cordia es de corazón. Una discordia es una herida en el corazón. Hay que sanarlas. Aló, tenemos que excusarnos, que pedir perdón. Incluso aquellas personas que son detractoras nuestras,
que nos aborrecen, que hablan mal de nosotros, a esas personas que nunca nosotros nos hemos tomado el tiempo de bendecirlas, hay que bendecirlas. Alguien me decía, no, pero apóstol, ¿por qué? Si es que esa persona es la que habla mal de mí, esa es la persona es la que me hizo daño, esa persona me pidió prestado y no me pagó, esa persona me hizo esto. Pues con mayor razón, porque esa persona no sabe lo que tú sabes ahora. Nunca podré olvidar, a mí sí que me caló eso, cuando nuestro Señor y Salvador estaba siendo crucificado. Cuando comenzó el dolor aberrante de la muerte, la crucifixión, él gritaba, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y no lo decía hipócritamente, lo decía desde sus entrañas, porque dice la misma palabra, por boca del apóstol Pablo, que si ellos hubieran sabido que él era nuestro Señor y Salvador, jamás lo hubieran crucificado. Así que la persona que nos hace daño no sabe lo que está haciendo. Gracias, profeta. No lo sabe. La persona que habla mal de nosotros no sabe lo que está creando para él. Su propia telaraña en ella será consumido. Hay que orar por esa persona. Hay que bendecirla. Amén. Tenemos que aprender a pedir perdón. Y pedir perdón por aquellos por los que nosotros hemos cometido error o yerro, o que ellos han cometido yerro. A veces sin querer. Hay muchas personas que no regresan a la iglesia porque les da vergüenza, porque creen que los vamos a juzgar. No hay tal. Cada vez que yo me encuentro con alguien así, lleve 17 años como en esta ocasión, uno siente que el amor nunca se ha ido. Yo hablaba con estas personas, uy, apóstol, parece que no nos hubiéramos separado. Sí, porque el amor nunca deja de ser. Tenemos que orar a nuestro Padre, termino aquí, a nuestro Padre Celestial para que tenga misericordia de nosotros, porque antes no sabíamos esto. Mire, voy a decirle algo que va a sonar bien terrible, pero que el Señor me lo dijo. No hay nadie que pueda herir más la eternidad, que pueda crear un fallo en la eternidad, que pueda crear una variante en la eternidad como un cristiano. ¿Por qué? Porque tiene la palabra del verbo de Dios en su boca. Nunca he maldecido a nadie, ni aun los que hablan mal de mí. ¿Por qué? Porque yo sé el poder que Dios me ha dado aquí. Y cuando he declarado palabras sobre alguien que odia a Dios, sucede inmediatamente sobre esa persona. Ningún terrorista, los que me amenazó a mí, que me puso fusil en la cabeza, que me disparó, ninguno de esos está vivo. Porque Dios también me dio palabra para ellos. Pero nunca se le ocurra a usted como cristiano declarar una palabra de maldición a otra persona. Así ella no conozca a Dios, porque realmente no sabe dónde está, pobrecita. Tenemos que bendecirla. Dios bendice la pobrecita. Así que, amada familia, vamos a ministrar esto hoy. Tú que me estás viendo, vamos a seguir tratando este tema. Esto es realmente hermoso. Estas teorías son realmente maravillosas. Comprueban una vez más que la palabra del Eterno es maravillosa y eterna, que la palabra de Dios es verdad. Es que solo el pensar en Pedro, Jacobo y Juan, viendo cómo se transformaba nuestro Señor delante de ellos, muy valiente soportar eso, ¿verdad? Imaginen esto. Wow, tenemos que pedirle al Señor revelaciones para que nosotros podamos entender qué fallos tenemos en nuestra vida, en nuestra realidad. Tú que me ves, repito, vamos a pedir perdón, vamos a orar por ti. Y te invito aquí a la Iglesia Internacional El Camino es Cristo, en Normandía, primer sector, carrera 70D, 52 a 14. Nuestro Padre Eterno está abrazando a todos sus hijos, está juntando nuevamente la iglesia porque el arrebatamiento está muy cerca. Quiero que usted se lleve esto. King Clement, un profeta israelí que era adorador, ya partió a la presencia del Señor. Él profetizó que Donald Trump iba a ser presidente 2 veces y que cuando Donald Trump llegara a la presidencia por segunda vez, entraría la gran tribulación, el arrebatamiento de la iglesia. Y créame que aunque el diablo quiso parar a Donald Trump, no pudo. Y dentro de 2 días será presidente del mundo. Será presidente de los Estados Unidos. Y yo quiero que usted se ponga en paz con el Señor. Si no se congrega, ven, congrégate. Dios te está esperando. Las cosas pasadas quedaron en el pasado. Y si yo te hice daño, si yo te corté la cabeza, te pido perdón. Y aquí lo podemos platicar, darnos un abrazo y continuar. Porque la iglesia, escúcheme, solo es iglesia cuando estamos casados con el Señor. Y tú eres el templo de Él. Así que te invito a que todos seamos el cuerpo, ya no el templo, sino el cuerpo de nuestro Señor y Salvador, su esposa. Y estemos preparándonos porque quedan pocas horas aquí en la tierra.
y cosas terribles van a seguir sucediendo, específicamente aquí en Colombia. No obstante, con lo que va a pasar en Venezuela, acuérdese, acuérdese lo que le estoy diciendo, va a pasar algo terrible. Va a haber una revuelta muy terrible en Venezuela, muchas muertes, algo tremendo va a pasar, aunque una operación quirúrgica también se va a dar allí en Venezuela y el dictador será quitado. Esto se lo digo, lo he venido diciendo hace tiempo, lo mismo que el tirano dictador de Colombia será quitado también. Así que estemos aquí unidos, estemos orando, aleluya. No importa lo que suceda, cuando Dios ha dado palabra, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Oremos. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra. Y yo te ruego y te suplico, Padre amado, en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach, perdona nuestros yerros, Señor. Hoy queremos ir a esos momentos, lo he enseñado en los últimos seminarios antes de que acabara el año 2024 y en comienzos del 2025 sobre esto. Padre, restituir, ir al tiempo de la vida donde cometimos ese yerro, donde cometimos ese pecado y que tú lo borres, rompas esos derechos legales, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, sobre nuestra vida. Padre, sabemos que estamos en una realidad que tú pusiste, que tú creaste, tú nos hiciste, tú nos creaste y nos pusiste en esta tierra, que no es la realidad real nuestra, porque nuestra realidad, nuestra verdad está en el cielo, en la eternidad. Perdónanos, Señor, perdona cada palabra que te hayamos ofendido, perdona cada palabra ociosa, Señor. Guárdanos de volver a pecar, guárdanos de ofender a tus hijos, guárdanos del mal, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Líbranos de toda maldad, líbranos de ir al infierno, Señor, líbranos de condenarnos, Padre. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Padre, yo te ruego por la pastora Blanca García en Miami. Te pido, Señor, que esta palabra la abrace. Te pido un de repente, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, sobre su vida, sobre su economía, sobre su ministerio. También te pido por Felina Victory, Señor, sánala completamente, Señor, llénala de paz. Muéstrale el cielo, Padre amado. Te ruego, Padre, por José Antonio Cortés. Señor, bendícelo allí en Dallas, Texas. Señor, guárdalo de todo mal, guárdalo de todo peligro. Que venga un de repente económico sobre él, Padre. Prospéralo y llénalo de paz, de alegría y de gozo, Señor. Te pido por la pastora Elsie Giraldo, Señor. Te pido por la pastora Rosa Gutiérrez Ríos, Padre. Que también venga un de repente económico sobre ella, Señor. Que se rompa toda brujería, toda hechicería, toda maldad, toda maldición, todo lo que no está de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te ruego por Alma Lucía Castillo, Señor. Bendícela, llénala de paz, de alegría, de gozo. Por Margarito García Cortés, Señor. Por su esposa, por su hija, Señor. Conviértelas, tócalas, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Te pido por María de Jesús Pachón, Señor. Llénala de paz, de alegría, de gozo, Señor. Ella es muy especial, Padre. Llénala de salud, de paz y de alegría. Te pido por José Salazar Najera, sana sus rodillas, Señor. Sana su cuerpo, Señor. Y que le alumbren los ojos del entendimiento de esta palabra de tu verdad, Señor. Te pido también por Israel Rincón, Señor. Te doy gracias por ese milagro que hiciste en esta familia. Por Livia Aponte, Señor, por Laura, por Angélica, por el pastor David, por Mía, Señor, bendícelos. Guárdalos de todo mal, de todo peligro. Que les alumbre esta palabra, esta revelación, Señor. Te doy gracias por el abogado William Arboleda, Señor. Bendícelo, Señor. Concede las peticiones de su corazón, Señor. También te ruego, Padre amado, por Ruby Sánchez, por el pastor Miguel Camacho, Señor. Bendícelo, Señor. Llénalo de gloria, de gracia, de favor. Te pido por el profeta Franco Lagos, Señor. Llénalo de gracia, de favor, de unción, de revelación. Úngelo, Señor. Bendice a tus siervos, Padre. Nuestros pastores que tenemos en Europa, el apóstol Pedro Núñez, allí en Asturias, Señor, en España, el pastor y apóstol Edgar. Bendícelo allí en Barcelona, Señor, Edgar Soto, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, al pastor Plinio Recuela, Señor, allí en Chocó, en Quito. Bendice los siervos de la iglesia del Camino es Cristo en todas partes del mundo, Señor, allí en Bahía Blanca, en Argentina, Señor. Padre, gracias por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer. Te ruego, Señor, por el Mayor León, ponlo allí donde tú lo quieres tener, Señor. Tócalo, Padre, a su esposa Sonia. Llénalos de gracia y de favor, que conozcan la verdad.
Padre, te doy gracias por el doctor Olmedo López. Tócalo más, Señor. Padre, toca su corazón. Él es un hijo tuyo, Señor. Tú lo amas. Llévalo, Señor, a la verdad. Te ruego también por el doctor Gustavo Malo, Señor, que él te conozca, Señor. Se doblegue a ti, Señor, te conozca, que tú los puedas libertar. Te ruego por el coronel Huber Río, Señor. Oro por su libertad. Oro por esta liberación. Oro, Padre, para que tú lo bendigas, tú lo exaltes, porque él es inocente, Señor. Llénalo de gracia y de favor y saca su nombre arriba, adelante, Señor, en victoria, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te ruego por Rosalvita Ibáñez, Señor, por Netzi Sánchez, por Ledir Salazar, por sus hijos, Señor. Tú sabes mi oración diaria por ellos, Señor, por Rosalvita Ibáñez, Padre amado, por Netzi Sánchez, Padre, por Aurora Fandiño, Señor. Te ruego por Edilma Calma, por Emma Calda, Señor. Te ruego, papito lindo, por cada persona que ayuda en la intercesión cada mañana en la iglesia, Señor. Por Cecilia Villamil, por Sandra Rocío Acosta, por la pastora Olga Ravelo, por la profeta Esther Valencia, Señor, por Aura Tibasosa. Padre, este cuerpo que tienes tú, el pastor Gonzalo Soler, por mi hijo Samuel en producción en radio, por el grupo de alabanza, Padre. Bendíceles, te damos gracias, Señor. Sabemos que me faltan muchos aquí delante de tu presencia, pero que oro en las madrugadas y en las mañanas por ellos, Señor. Bendice a tu iglesia, a tu santa iglesia, Señor. Y sálvanos, Señor. Líbranos del mal y de la condenación eterna. Líbranos de la tentación y del lago de fuego que tienes destinados para aquellos que creen en ti, pero que no se comprometen, Señor. Líbranos de ser como ellos, Padre. Líbranos de creer y apartarnos. Líbranos del mal, Señor, y de la tentación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, te damos gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. También te ruego, Señor, por Rafael Contreras, por Magali, Señor, por Christopher, por Nicolás, por todos estos hijos hermosos, Señor. Gracias porque los vas a traer a la iglesia, Señor. Gracias por esta familia Contreras, Señor. En el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén y amén. Amada familia, sigamos orando. El domingo voy a hablar mucho de esto, así que no te lo puedes perder porque esto apenas es una pincelada. Así que continúa con nosotros mañana a las 6 de la mañana y de manera física aquí en la iglesia a las 3 de la tarde. El domingo estamos en 2 servicios, a las 8 de la mañana y a las 10:30. Les bendecimos, les amamos, queremos saber de ustedes, bendecimos sus vidas, sus finanzas, su salud, les amamos. Muchas bendiciones, shalom.